Hola a todos. Para solucionar un triángulo rectángulo, debemos calcular la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Y podemos hacerlo de distintas maneras. Vemos unos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos el triángulo ABC y solo sabemos que tiene un ángulo de 35 grados y que su cateto opuesto mide 9 centímetros. Primero, por ejemplo, para calcular la hipotenusa, usando la palabra SOHCAHTOA, vemos que podemos aplicar la razón del seno, que dice que el seno es igual al opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces decimos que el seno de 35 grados es igual al opuesto dividido por la hipotenusa. Y como el opuesto mide 9, y ahora, para despejar la hipotenusa, primero, como está dividiendo, pasa a la otra parte de la igualdad, multiplicando. Y entonces tenemos que el seno de 35 grados, multiplicado por la hipotenusa, es igual a 9. Y ahora, como el seno de 35 grados está multiplicando a la hipotenusa, pasa a la otra parte de la igualdad, dividiendo. Y entonces nos queda que la hipotenusa es igual a 9, dividido por el seno de 35 grados. Y entonces, usamos la calculadora para calcular el resultado de esta división. Por ejemplo, con la calculadora de Windows, en modo científica, clicamos 9 dividido por 35, seno igual, y el resultado es, aproximadamente con 2 decimales, 15,69. Por lo tanto, la hipotenusa mide 15,69 centímetros, que es el lado AC del triángulo. Y ahora, una manera de calcular el otro cateto es por Pitágoras. Pero como el otro cateto es el cateto adyacente del ángulo que conocemos, también podemos calcularlo con la razón del coseno, que dice que el coseno es igual al adyacente dividido por la hipotenusa. Entonces decimos que el coseno de 35 grados es igual al adyacente dividido por la hipotenusa. Y como sabemos que la hipotenusa mide 15,69, para despejar el adyacente, como 15,69 está dividiendo, pasa a la otra parte de la igualdad, multiplicando. Entonces nos queda que el adyacente es igual al coseno de 35 grados, multiplicado por 15,69. Y entonces, usamos la calculadora para calcular el resultado de esta multiplicación. Y en la de Windows, siempre en modo científica, clicamos 35 coseno multiplicado por 15,69. Igual. Y el resultado es 12,85, aproximadamente, con 2 decimales. Por lo tanto, el adyacente mide 12,85 centímetros, que es el lado AB del triángulo. Y finalmente, para calcular la medida del ángulo C, como sabemos que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados y el ángulo recto mide 90 grados, significa que los otros dos ángulos agudos suman 90 grados. Por lo tanto, si C más 35 es igual a 90, C es igual a 90 menos 35, que es igual a 55 grados. Por lo tanto, el ángulo C mide 55 grados. Y como ahora ya tenemos todos los datos, ya hemos solucionado este triángulo.
Y por ejemplo, si tenemos el triángulo DEF, que tiene un ángulo de 60 grados, y sabemos que la hipotenusa mide 8 centímetros, para calcular el cateto opuesto del ángulo, podemos aplicar la razón del seno, que dice que el seno es igual al opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces decimos que el seno de 60 grados es igual al opuesto dividido por la hipotenusa. Y como sabemos que la hipotenusa es 8, para despejar el opuesto, como 8 está dividiendo, pasa a la otra parte de la igualdad, multiplicando. Entonces tenemos que el opuesto es igual al seno de 60 grados multiplicado por 8. Y entonces, usamos la calculadora para calcular el resultado de esta multiplicación. Y entonces clicamos 60 seno multiplicado por 8 igual. Y vemos que el resultado es 6,93. Redondeando el segundo decimal. Por lo tanto, el opuesto mide 6,93 centímetros. Que es el lado de E. Y ahora, podríamos calcular el otro cateto, por Pitágoras. Pero ¿cómo es el cateto adyacente del ángulo de 60 grados? También podemos aplicar la razón de la tangente. Que dice que la tangente es igual al opuesto dividido por el adyacente. Entonces decimos que la tangente de 60 grados es igual al opuesto dividido por el adyacente. Y como el opuesto es 6,93, ahora, para despejar el adyacente, como está dividiendo, primero, pasa a la otra parte de la igualdad, multiplicando. Entonces tenemos que el adyacente multiplicado por la tangente de 60 grados es igual a 6,93. Y ahora, para despejar el adyacente, como la tangente de 60 grados está multiplicando, pasa a la otra parte de la igualdad, dividiendo. Y entonces nos queda que el adyacente es igual a 6,93 dividido por la tangente de 60 grados. Y entonces calculamos el resultado de esta división con la calculadora. Entonces clicamos 6,93 dividido por 60 tangente igual. Y vemos que el resultado es 4. Por lo tanto, el adyacente mide 4 centímetros, que es el lado EF. Y ahora, para calcular la medida del ángulo D, como hemos visto antes, como el otro ángulo agudo mide 60 grados, sabemos que el ángulo D es igual a 90 menos 60, que es igual a 30 grados. Por lo tanto, el ángulo D mide 30 grados. Y como ya tenemos todos los datos, ya hemos solucionado este triángulo. Y por ejemplo, si tenemos el triángulo PQR, del que solo conocemos los catetos. Para calcular la medida del ángulo P, como sabemos que su cateto opuesto mide 10 centímetros, y su cateto adyacente mide 12 centímetros, podemos calcular el arco tangente, que es la función inversa de la razón de la tangente, que nos dará la medida del ángulo. Y como la razón de la tangente es igual al opuesto dividido por el adyacente, entonces calculamos el arco tangente del opuesto dividido por el adyacente. Y como sabemos que el opuesto es 10 y el adyacente es 12, usamos la calculadora para obtener el arco tangente de 10 dividido por 12.
Entonces clicamos. 10 dividido por 12 igual. Inversa. Tangente. Y vemos que el resultado es 39,81. Aproximadamente, redondeando el segundo decimal. Por lo tanto, el ángulo mide 39,81 grados. Y ahora, también podríamos calcular la hipotenusa, por Pitágoras. Pero como conocemos un ángulo, y su cateto opuesto, también podemos aplicar la razón del seno, que dice, que el seno, es igual, al opuesto, dividido, por la hipotenusa. Entonces decimos, que el seno de 39,81 grados, es igual al opuesto, dividido, por la hipotenusa. Y como sabemos que el opuesto, es 10, entonces, para despejar la hipotenusa, primero, como está dividiendo, pasa a la otra parte de la igualdad, multiplicando. Entonces, para despejar la hipotenusa, como el seno de 39,81 grados, está multiplicando, pasa a la otra parte de la igualdad, dividiendo. Y entonces nos queda, que la hipotenusa, es igual a 10, dividido, por el seno de 39,81 grados. Y entonces, usamos la calculadora, para calcular el resultado, de esta división. Y entonces clicamos. 10 dividido por 39,81. Seno igual. Y vemos que el resultado es 15,62. Aproximadamente, redondeando el segundo decimal. Por lo tanto, la hipotenusa mide 15,62 centímetros. Que es el lado PR del triángulo. Y ahora, para calcular la medida del ángulo R, exactamente igual, como hemos visto antes, como sabemos que los dos ángulos agudos suman 90 grados, sabemos que el ángulo R es igual a 90 grados menos 39,81 grados, que es igual a 50,19 grados. Y como ya tenemos todos los datos, ya hemos solucionado este triángulo. Y por último, por ejemplo, si tenemos el triángulo TXZ, en el que la hipotenusa mide 5 centímetros y un cateto mide 3 centímetros. En este caso, por ejemplo, podemos calcular el otro cateto, por Pitágoras. Entonces, según Pitágoras, sabemos que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y entonces sustituimos los valores, y tenemos la hipotenusa al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Y si resolvemos, 5 al cuadrado es 25, menos 3 al cuadrado, que es 9, y 25 menos 9 es 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo tanto, el otro cateto mide 4 centímetros. Y ahora, como ya conocemos los tres lados del triángulo, podemos calcular la medida del ángulo X, calculando la función inversa de cualquier razón trigonométrica. Por ejemplo, el arco coseno, que es la función inversa del coseno. Y como sabemos que el coseno es igual al adyacente dividido por la hipotenusa, entonces, calculamos el arco coseno del adyacente dividido por la hipotenusa.
Y como el adyacente del ángulo X es 4 y la hipotenusa es 5, usamos la calculadora para obtener el arco coseno de esta división. Entonces clicamos 4 dividido por 5 igual inverso coseno. Y vemos que el resultado es 36,87. Aproximadamente, redondeando el segundo decimal. Por lo tanto, el ángulo X mide 36,87 grados. Y finalmente, calculamos la medida del ángulo Z, de la misma manera que hemos visto antes. Como los ángulos X y Z suman 90 grados, y el ángulo X mide 36,87 grados, sabemos que Z es igual a 90 grados menos 36,87 grados, que es igual a 53,13 grados. Y como ya tenemos todos los datos, ya hemos solucionado este triángulo. Gracias.